Buenas tardes, un saludo para todos. Mi nombre es María Patricia Luna González, soy estudiante de la asignatura de normatividad fiscal de la Universidad a Distancia de México. En este video analizaremos las funciones de las finanzas públicas, de la política fiscal, del gasto público y del presupuesto, asimismo cada uno de sus elementos. Iniciamos con una breve introducción respecto a las finanzas públicas, en donde nos dice que es una rama de la ciencia relacionada a las políticas económicas, en la cual se configura el presupuesto del Estado y sirve como variable para mantener una estabilidad económica del país. Las finanzas públicas son las funciones que se aplican como una obligación y que tiene la persona física o moral de contribuir con el gasto público y recaudar los atributos para la administración del Estado. En esta obligación se encuentra incluida nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece en el artículo 31, fracción 4, lo siguiente: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Los elementos de las finanzas públicas los podemos definir como las necesidades públicas, como los servicios públicos, como los gastos públicos y los registros públicos. Las necesidades públicas las definimos como la satisfacción colectiva, ya que depende de que el Estado las resuelva. Por ejemplo, la seguridad pública. Los servicios públicos son acciones que el Estado requiere satisfacer por su necesidad de interés público y cuya prestación es gratuita, por ejemplo, la educación o los servicios de salud. Los gastos públicos son los que se determinan la erogación del dinero, los cuales son los gastos administrativos y son de índole social o económica. Pero para que el Estado pueda obtener estas erogaciones es necesario que estos gastos deban de ser legítimos y satisfacer una necesidad real de acuerdo a la ley. Por ejemplo, un ejemplo de este gasto público serían el material administrativo o de papelería que es otorgado a las instituciones gubernamentales. Este material pues no puede el servidor público disponer de, no sé, por decir, de papelería y llevárselo a su casa como artículos personales. ¿Por qué? Porque este documento es básicamente utilizado para los servicios de la institución, el cual, como se está diciendo aquí en el apartado, es que deben de ser legítimos y satisfacer la necesidad real de acuerdo a la ley. Por último, el elemento de las finanzas, vemos aquí que los registros públicos, estos son ingresos que obtiene el Estado en forma de impuesto por el uso de bienes y que tiene el fin de satisfacer la necesidad colectiva a través de las prestaciones de los servicios públicos. A continuación, pasamos a la política fiscal, lo cual representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y el equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. Esto lo encabezan dos instituciones que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La política fiscal ejerce una función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos y que permitan sobrellevar las necesidades del desarrollo de los estados y de la nación.
Los elementos de la política fiscal los podemos definir como los gastos fiscales y los impuestos. Los gastos fiscales son la política fiscal expansiva. Esta es representada por el aumento del gasto público o la disminución del impuesto, y como resultado podemos obtener el aumento del Producto Interno Bruto. En la política fiscal restrictiva implica la disminución del gasto público o el alza de los impuestos, y por lo tal obtendremos la reducción del Producto Interno Bruto. Y por último, la política neutral, esta representa por un presupuesto equilibrado. El siguiente elemento, que son los impuestos, los podemos dividir en directos e indirectos. Los directos son aquellos que gravan directamente o afectan directamente cuando se recibe un ingreso. Por ejemplo, al generar alguna actividad de trabajo o laboral y recibir un pago por dicha actividad, generamos nuestro pago, pero de ahí son descontados el impuesto por este trabajo. El otro sería indirecto, que son todos aquellos que gravan lo que consumimos. Por ejemplo, cuando vamos a realizar alguna compra, pasamos al súper o compramos algún bien, pues nos genera algún impuesto por dicha compra. Posteriormente pasaremos a la siguiente lámina, que nos dice: la política del gasto público tiene la función de normar, autorizar y evaluar los programas de inversión de la administración pública de la Federación. Estos elementos que forman parte de la política de gastos públicos son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el presupuesto de egresos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la que se encarga de programar y proyectar los egresos y las cantidades las cuales son emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales. El presupuesto de egresos es un documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el cual se describen las cantidades y la forma de distribución de los recursos públicos. Posteriormente nos relacionamos aquí con el presupuesto, y el cual se define que es un presupuesto, es también denominado como un presupuesto federal, y como es común escucharlo, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como del resto de las entidades que están bajo el control administrativo. El presupuesto se presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público, y los recursos pueden ordenarse en división del gasto no programable y gasto programable. El gasto no programable es cuando se destina el cumplimiento de obligaciones y apoyo destinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, lo cual significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. Y el gasto programable, este se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes.